Gracias, 7:40 de la mañana, ya estamos con Antonio Barrios. Esta era una información que tiene que ver con algo, también parte de los temas de los acuerdos de paz. Efectivamente, la guerrilla ya es un partido de izquierda que está participando con congresistas y bueno, quienes protestaron sobre todo, me explicaba ahora Antonio Barrios a propósito de esta información, fueron los seguidores del expresidente Uribe, uribistas. Pero bueno, decía esa información algo muy interesante, que el país está dividido en torno al tema de los acuerdos de paz, pero además ha venido sucediendo una serie de persecuciones contra líderes defensores de los derechos humanos y también líderes de los sectores sociales. ¿En qué nivel o a qué nivel llegan la persecución y los crímenes cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos en Colombia y líderes sociales? Buenos días, Antonio Barrios. Buenos días, doña Laura. Sí, es muy lamentable la situación en Colombia porque después del proceso de paz hace ya casi 2 años, se esperaba que se frenara principalmente lo que venía afectando a la sociedad colombiana en todo nivel posible, que eran las matanzas de personas, no solamente durante el conflicto armado abierto que se tuvo con la guerrilla más importante de Colombia, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, propiamente, que es la que protagoniza precisamente el proceso de paz con el expresidente Juan Manuel Santos, pero después de que se firma el proceso de paz, ha venido una escalada cada vez en aumento de matanzas de líderes sindicales, líderes campesinos, líderes indígenas, activistas de derechos humanos, personas que trabajan con ONGs, que proliferaron bastante después del proceso de paz y que han adquirido un protagonismo muy importante después del proceso de paz, en virtud de que todo lo acordado en el proceso de paz, que abarca todo el país, pero sobre todo aquellas regiones donde el conflicto pegó más fuerte, son personas que han sido masacradas por distintos grupos armados. Ya no solamente el señalamiento que se hace con pruebas de que el ELN, que es una de las guerrillas que en este momento se le tiene suspendido el proceso de paz con el presidente Iván Duque, sino también otros grupos armados que fueron dejando las armas, como por ejemplo los paramilitares que todavía existen en Colombia, que muchos de ellos se han convertido en lo que se llama hoy las BACRIM, que son las bandas criminales, y también otro tipo de grupos armados que lucran precisamente con esta situación de conflicto y que reciben mucho dinero por matar a una persona determinada. Entonces esto es una situación muy lamentable porque hasta el momento, y ahora vamos a ver un gráfico que yo traje, un gráfico en pantalla, donde del 2016 al 2018, cómo se ha incrementado la matanza de personas y en este momento la gran cantidad de personas que han sido asesinadas o masacradas en lo que llevamos del 2019 en Colombia. Un país que extrañamente se jacta de ser una democracia, un país en la cual extrañamente también los medios de comunicación no tienen señal hacia lo que ocurre en Colombia, pero se centran con una situación, con un nivel de obsesividad respecto a lo que ocurre en Venezuela, y hay que hablar de lo que está ocurriendo en Colombia en este momento, que definitivamente es muy lamentable. Vamos a esos mapas para que usted nos explique, y a quienes nos siguen por la radio, por la 101.5 FM, vamos a tratar de explicarles también, por supuesto. Ahí hay uno que está relacionado con el tema de la Defensoría del Pueblo. Sí. Y lo tenemos en pantalla. Sí, ese primer mapa. Sí, básicamente es un poco los números que algunas organizaciones de derechos humanos, algunas organizaciones sociales en Colombia determinan de cómo ha habido un incremento de la... ¿De cuánto? Hablemos de ese incremento y qué es lo que nos indica. Los números son muy conservadores porque cada organización dentro de Colombia tiene un número muy distinto, es decir, en Colombia hay una cantidad gigantesca de organizaciones sociales, repito, que han proliferado, aparte de las que ya han existido desde que el conflicto armado ha estado abierto en Colombia. Ahora hay una gran cantidad de organizaciones sociales que han surgido producto de este proceso de paz y le dan un seguimiento más exhaustivo a esto. Entonces los números son en algunos casos muy conservadores y en otros casos, pues, bueno, en este momento lo que se está hablando para el año 2016 se habla de que hubo durante el 2016 132 líderes sociales que fueron masacrados en distintas partes del país, que han tenido un protagonismo fuerte en todo este proceso de vigilancia, pero sobre todo también la matanza ha estado más centrada en estos reclamos de tierras que han hecho todos estos líderes en diferentes territorios en Colombia, porque fueron tierras que le fueron robadas por terratenientes que se aprovecharon del conflicto armado de Colombia y que por producto de desplazamiento de personas
la migración interna, el desplazamiento de producto del conflicto interno, pues le fueron arrebatadas esas tierras que en este momento están reclamando. ¿De cuáles tierras es el siguiente mapa? En este caso, el siguiente mapa es un poco el color rojo oscuro. Ahí determina... ¿Esa zona qué es? ¿Cuál es? Esa zona es toda la costa atlántica del país, toda la costa pacífica también, de lo que es desde el puerto de San Buenaventura en el norte hasta la parte del sur, llegando con Nariño, que es uno de los estados donde ha habido una gran cantidad de personas que han sido, de líderes sociales que han sido asesinadas, pero ese color rojo oscuro, eso determina el nivel de masacres que ha habido y las zonas más conflictivas que hasta el momento se mantienen tal cual. Ya yendo más al centro del país y ya más hacia la frontera con Venezuela, pues ahí ya los colores son más tenues, pero eso también igualmente han habido masacres de líderes sociales y de todo lo que ya hemos estado hablando en este momento. Después de ese color rojo que usted decía, está en las costas del Atlántico, ¿en qué otras zonas ya está ese rojo donde han habido masacres contra líderes sociales en Colombia? Principalmente en la parte central de Colombia, que igualmente afectó durante el conflicto armado. En estas partes donde el color rojo ya es más tenue, ha habido matanzas, pero obviamente en menor cantidad. ¿Por qué la parte de la zona pacífica de Colombia han habido más? Porque esta fue la zona más afectada durante el conflicto armado en Colombia, donde hubo una ocupación de paramilitares, ocupación de matanzas por parte de las fuerzas estatales, en lo que se denomina, que hoy de hecho es toda una discusión abierta en esta polarización de la sociedad colombiana, en lo que llaman los falsos positivos, y también fuerzas guerrilleras que han venido operando, aparte de otros grupos armados que no van ni con uno ni con otro bando, que se aprovechan de la situación de conflicto para el secuestro de personas, para la matanza de personas, que están involucradas con el narcotráfico, que están involucradas con toda una serie de actividades ilícitas que han sido características históricamente en la economía de Colombia, producto del conflicto armado en las distintas etapas de la evolución de este conflicto en Colombia. Nosotros hemos recibido muchas solicitudes, han aumentado las solicitudes de refugio de personas ciudadanas, personas colombianas en nuestro país, y uno podría entender por qué es que se está, de acuerdo con estos datos que usted nos está dando, por qué es que aumenta el número de personas o se mantiene el número de personas que solicitan refugio, que vienen de Colombia a nuestro país, pese a que uno hubiera considerado esto debió haber disminuido debido a los acuerdos de paz. ¿Qué es lo que hace Antonio Barrios? Porque hay quienes puedan preguntarse, este comentario lo hago porque hay quienes puedan preguntarse, bueno, estamos hablando de la realidad colombiana, bueno, pero es que la realidad colombiana es muy cercana para Costa Rica, nos involucra no solo por el tema de la situación de migratoria de los colombianos, sino también por todo lo que es la zona de paso del tráfico de drogas y también por las relaciones diplomáticas y de comercio que tiene este país con Colombia. Pero alguien hubiera podido considerar, vamos a ver, si hubo acuerdos de paz, se hubiera esperado que hubieran disminuido más bien los enfrentamientos en la sociedad colombiana. ¿Qué pasó y por qué no están teniendo garantía los líderes sociales en ese país? El problema es que hay una corriente política muy fuerte que prácticamente es sinónimo de paramilitarismo, que es el uribismo. El uribismo, desde que pierde el poder el expresidente Uribe, Álvaro Uribe, sí, que ha estado opuesto al proceso de paz porque han estado más acostumbrados a la situación de guerra que a la paz. El uribismo lo que ha demostrado hasta el momento simplemente es oponerse al proceso de paz. Un proceso de paz que, independientemente que Juan Manuel Santos, el ungido de Uribe, y que Uribe hubiera esperado que Juan Manuel Santos hubiera seguido con la misma línea de confrontación contra los movimientos guerrilleros, como fue en la etapa más fuerte del uribismo cuando estuvieron en gobierno, pues ahí vemos cómo el uribismo todavía hoy, en la persona de Iván Duque, están tratando de hacer todo lo que sea posible para traerse abajo no solamente el proceso de paz, sino una de las leyes más importantes, que ya son leyes de la República, en donde el Estado colombiano se ve obligado en la implementación de todo lo acordado en el proceso de paz, que es lo que llaman la Jurisdicción Especial de Paz. La Jurisdicción Especial de Paz básicamente significa una de las leyes más importantes de la República, en donde está contenido el espíritu de todo el proceso de paz, que significa poder implementar todas las garantías que realmente se requieren, no solamente para que el proceso de paz, tal y como está estipulado, se pueda implementar
alcanzar y se pueda cumplir todo, sino también frente a la protección de todos los líderes sociales, de todos los líderes campesinos, de los líderes indígenas, de los activistas de derechos humanos que hasta el momento han sido masacrados y que el Estado colombiano no ha demostrado la fortaleza o el interés que realmente se requiere para poder darle la protección que realmente se requiere en función de garantizarle la vida. Y de ahí por qué hasta el momento, en lo que llevamos del 2019, han asesinado a 60 líderes sociales en todo el territorio colombiano. 60 en lo que llevamos de este año. Y eso es muy grave. Asesinados, masacrados. Eso es muy grave porque definitivamente es una muestra de que hay sectores de mucho poder político en Colombia que no están interesados de que el proceso de paz se pueda implementar y sobre todo en el ámbito militar, que han visto perdido el protagonismo que tenían con toda la ayuda y los millones de dólares que durante muchos años dio Estados Unidos mientras el conflicto armado estuvo abierto en Colombia. Recuerdo que usted una vez nos permitió, él estuvo en el país, usted me refresca la memoria, un líder indígena, usted lo trajo aquí a la revista, defiende los derechos humanos de las poblaciones indígenas. Él tenía que circular en Colombia con un vehículo blindado. En este momento estoy pensando en él y en otros, es decir, no está haciendo nada el Estado colombiano para proteger a esos líderes defensores de los derechos humanos y sociales por parte del presidente Iván Duque. El problema es que en diciembre del año pasado hubo un primer intento del gobierno de Iván Duque, y esto hay que decirlo, en procurar crear por medio de un decreto la posibilidad de ver qué tipo de protección se le puede dar a todas estas personas, primeramente porque es parte, es obligación del Estado, repito, en lo que se denomina como la Jurisdicción Especial de Paz, sino también porque ya la ONU años atrás había expresado abiertamente preocupación por la cantidad de matanzas que han ido en incremento después del proceso de paz, cuando más bien esto tuvo que haberse reducido. De hecho, hay algo muy importante que hay que acotar acá. La Corte Penal Internacional tiene bajo vigilancia a Colombia desde hace aproximadamente 5 años. Esto es muy importante decirlo porque cualquiera que no sepa realmente de lo que está ocurriendo en Colombia da por un hecho de que solamente hay una situación de crisis humanitaria en Venezuela, y entonces obviamente han habido intentos por ver cómo se acusa a Venezuela por todo lo que ha venido ocurriendo ante la Corte Penal Internacional y tratar de formar un caso sólido contra Venezuela. No, el que realmente no conoce lo que ha ocurrido en Colombia no se da cuenta de la magnitud del tipo de conflicto que históricamente ha habido en Colombia, y aún cómo el conflicto sigue en una dimensión muy distinta, en una etapa muy distinta pese a este proceso de paz. ¿Cómo le llamaría usted esa etapa distinta? Bueno, es una etapa desafortunada en donde se hubiera esperado que no se continuara con estas masacres, y aún así las masacres están continuando a un nivel distinto. Cuando hablo de un nivel, estamos hablando de que ya no es un enfrentamiento entre grupos guerrilleros formales, armados, reconocidos, en donde hay un Estado, una situación de beligerancia, sino que ahora son contra líderes que están vulnerables, que están expuestos a ser en cualquier momento masacrados. Aparecen muertos en las plantaciones de banano, aparecen muertos en las plantaciones de café, aparecen muertos en las comunidades indígenas, es decir, aparecen muertos en las oficinas donde están los activistas. De repente pasa un carro sicariato, que es muy común en Colombia, que era muy común precisamente en las ciudades más importantes, pero hablando un poco del caso de este líder indígena que pude conocer cuando estuve en Colombia, Hernando Chindoy. Bueno, Hernando Chindoy, yo le admiro el trabajo que él hace, porque Hernando Chindoy... Aquí estuvo con nosotros. Sí, Hernando Chindoy ha recibido constantemente amenazas de muerte, y aún así sigue y continúa con su trabajo, no solamente en la erradicación de la hoja de coca en las plantaciones, que es parte un poco de por qué hay una lucha de dominio territorial por parte de distintos grupos armados, sino que también está luchando para ver cómo logra que el Estado colombiano, en este protagonismo que los indígenas en este momento están teniendo en la recuperación de sus tierras arrebatadas durante la guerra, están buscando a ver cómo el Estado colombiano también cumple lo que le corresponde cumplir.
Usted dijo, surgieron más, me quedan 3 minutos, surgieron más organizaciones de derechos humanos o organizaciones no gubernamentales. ¿Qué papel están entonces jugando esos líderes en este momento que están expuestos a ser asesinados? Bueno, lo interesante con esta gente es que sigue trabajando a sabiendas que están expuestos. Es decir, es gente que realmente está comprometida con la paz, y cuando alguien realmente está comprometido con la paz, sabiendo que su vida corre riesgo, es un trabajo que definitivamente hay que admirar. Desde las oficinas, desde las ONGs, desde las ciudades más importantes, desde los que están internados en las comunidades más alejadas, donde operan diferentes grupos armados, repito, luchando por el crimen organizado, a favor del crimen organizado, aprovechándose del narcotráfico, pero es gente que realmente está comprometida con la paz. Y desafortunadamente en los más altos niveles de la política, cuando vemos al uribismo y vemos a Duque en alguna forma tratando de echar atrás ahora lo que propone Uribe de hacer un referéndum en esta polarización de la sociedad, hacer un referéndum para echar para atrás todo lo negociado en el proceso de paz, pues es algo que pone en peligro al país, porque los grupos armados pueden volver a tomar las armas, o los que hasta el momento se han desmovilizado, volver a tomar las armas y llevar de nuevo a Colombia a una situación de guerra que nadie en realidad quiere. Creo que me queda solo un minuto, pero quería preguntarle, ¿usted cree que al estar acusada Colombia ante la Corte Penal Internacional, eso pueda, debido a estos asesinatos, 60 líderes sociales y derechos humanos han sido ya asesinados en Colombia? ¿Usted cree, que Colombia finalmente pueda ser sentenciada por parte de la Corte Penal Internacional? El estatus en el que se encuentra Colombia en este momento es de vigilancia constante por parte de la Corte Penal Internacional por las matanzas. Perfectamente Colombia reúne las condiciones para un caso sólido de condenar al Estado por no cumplir lo que le corresponde en lo que se denomina la Jurisdicción Especial de Paz, para proteger a todas estas personas que tienen un protagonismo muy importante en el proceso de paz y que están en buena lid y por derecho, de acuerdo a lo que el proceso de paz ha dictado, en luchar por el bien de sus comunidades. Muchas gracias, Antonio Barrios, por ponernos en perspectiva los crímenes y asesinatos que están ocurriendo en Colombia contra los líderes sociales y de defensores de los derechos humanos. Y a ustedes también aquí por acompañarnos en la revista que es Ecocinar Costa Rica Medios. Muy buenos